Hola, ¿qué tal? Te hablan los pastores Cristian y Eli Bravo. Queremos darte la bienvenida por estar aquí en este canal, en donde tu vida será enriquecida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te invitamos a compartir, suscribirte y comentar en la barra de comentarios para seguir llevando un mensaje de esperanza a todos. Quédate donde estás para escuchar el mensaje que impactará tu vida. Así que comenzamos Ya. Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Ya nos saludamos, ¿verdad? Ok, no tenemos que saludarnos otra vez. El mensaje de hoy le he colocado procesos versus consecuencia. Procesos versus consecuencia. Y está basado en el Salmo 56. Vamos a leer todo el Salmo 56 para poder entender lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Dice de la siguiente manera: oh Dios, ten misericordia de mí porque la gente me acosa. Mis amigos me atacan todo el día. ¿Cuánto me atacan? Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, ¿qué dice? Ayúdeme. En ti pondré mi confianza. Alabo a Dios, usted léalo conmigo. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que esos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, ¿qué dice? Derríbalos. Tú llevas en cuenta todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos, escuche bien, y quiero que usted lo lea conmigo. Mis enemigos emprenderán la retirada. ¿Cuándo qué? Cuando yo aclame a ti por ayuda. Una cosa sé. ¿Qué es lo que sé? Dios está de mi lado. Dígalo otra vez. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Versículo 12, cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré sacrificios de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste, dígalo conmigo, pues me rescataste de la muerte. No me dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor. Presento esta palabra, Señor, y te pido que seas tú ungiendo mis labios para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Padre, glorifícate, Señor, háblanos a través de esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele fuerte el aplauso y tome su lugar. Gloria al Señor. Este salmo fue escrito cuando David se encontraba en una región filistea llamada Gat. Diga Gat. En ese lugar, él está huyendo de Saúl. Él no había hecho nada, había sido ungido por Dios. ¿Cuántos saben ustedes que cuando usted es ungido por Dios, van a venir circunstancias a tu vida? Y usted no la va a buscar, ellas van a venir solitas a usted. ¿Entiendes? David se encuentra corriendo, huyendo de Saúl. Se va hacia un lugar y ahí Saúl lo persigue. Se va hacia otra región, también lo vuelve a perseguir. Pero resulta que él se metió en un lugar donde eran enemigos de Dios. Un pueblo llamado Gat. ¿Sabía usted quién viene de Gat? Uno de los enemigos de David, a quien él venció primeramente. ¿Se acuerdan? Goliat. Imagínense tener al guerrero al que él había matado
en la región donde Dios o él se fue. Sus familiares, me imagino que lo buscaban. Por eso que él dice, mis enemigos están tramando contra mí. Puedo percibir el respiro de que me quieren matar. Y sí, tenían razones. Imagínense, ¿ah? Los amigos, los familiares de Goliat vivían en esa ciudad de Gat. Y David comienza a expresar, en esta ocasión lo captura los filisteos y lo van a punto de matar, pero en ese momento Dios lo libra. Y es increíble la historia de David. En medio del desierto, en medio de la incertidumbre, en medio de los conflictos, él clama a Dios y Dios lo responde. Dios siempre está para respondernos. Ahora, él no se metió aquí como proceso de una consecuencia. Él está huyendo porque está viviendo un proceso. Y es alguna diferencia. Los procesos Dios lo usa muchas veces para formarnos. Diga formarnos. Las consecuencias son las que ocurren cuando resistimos o ignoramos ese proceso. Y muchas veces son causas de un pecado o una acción desobediente. David no está en esa condición porque había sido desobediente, sino que está en esa condición porque está viviendo un proceso. Él está huyendo, él busca manera de cómo salvar su vida, y en ese proceso se mete en la cueva del oso. Pero aún así, ¿cuántos saben que cuando Dios está de nuestro lado, el enemigo tiene que retroceder? Amén. Sí, muchas personas quieren promesas sin procesos. Pero los procesos, me di cuenta de esto, que los procesos son el vientre donde nacen los milagros. David entra en un proceso y quizás no entendía ese proceso, pero estaba confiado en Dios. David describe este salmo, el Salmo 56, desde un momento donde está huyendo, está siendo perseguido, está siendo traicionado. Él no estaba viviendo una consecuencia de un pecado, sino el proceso de formación. Sabes que en el proceso se va a revelar realmente en quién tú confías. En el proceso se va a revelar si tú realmente estás plantado en Dios o estás plantado en tu creencia. Porque ahí es donde se va a revelar. El proceso expone, ¿sabes lo que hay? Las palabras de nuestro corazón, los pensamientos y las actitudes. Y me he dado cuenta muchas veces que cuando pasamos por proceso, o nos volvemos humildes o nos volvemos altivos, o nos volvemos duros o nos volvemos más sencillos ante el Señor. Y quiero hablarles de algunas diferencias que existen entre los procesos y las consecuencias, antes de entrar realmente en los puntos que quiero enseñar en esta tarde. Y es que el proceso Dios lo permite, pero las consecuencias Dios no lo diseñó, son producto de nuestras propias decisiones. Los procesos producen madurez, mientras que las consecuencias producen pérdida. En los procesos hay gracia. La gracia de Dios está sobre ti. Y aunque tú no lo entiendes, tú sabes que algo está sobre ti que no te deja resbalar. Pero cuando hay una consecuencia, hay una corrección de una acción negativa que cometimos. Hay una corrección, hay una disciplina de parte de Dios. Pero aún así, en las situaciones que estamos viviendo, yo siempre puedo mirar que es la misericordia de Dios extendida para nosotros, porque aún en las consecuencias nos hace mirar hacia Dios. ¿Hacia dónde más, verdad? En los procesos Dios forma nuestro carácter. Los frutos del Espíritu son los que tienen que ser salidos a relucir. Pero en las consecuencias se revela, ¿sabes qué? La rebeldía, la desobediencia.
Por eso que el pueblo de Israel no entendía. Dios lo llevó por un proceso de un desierto de 40 días, pero ese proceso se alargó por su corazón rebelde, porque expuso lo que había en su corazón de ellos, desobediencia. Y eso los llevó a morir en el desierto. No pudieron entrar hacia el lugar donde Dios les estaba prometiendo. ¿Por qué? Porque realmente reveló lo que había en ellos. El proceso siempre termina en gloria. El proceso siempre termina en gloria para que el poder de Dios sea manifestado. Y aunque tú digas, bueno, yo no sé cómo salí de esto, pero el poder de Dios estaba sobre mi vida y pude salir victorioso porque su mano de poder estuvo ayudándome. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero las consecuencias siempre terminan en dolor. Siempre terminan en dolor. Ahora, en este salmo, volviendo al Salmo 56, David no está viviendo una consecuencia de sus acciones, sino que él está viviendo un proceso de Dios. Dios está formando, Dios está haciendo algo poderoso en él. Y algo que me llama la atención de este capítulo es que hay unas estrategias que el enemigo usa cuando estamos en proceso. Cuando tú has sido ungido, cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, cuando tienes una función que tienes que cumplir, el enemigo se te va a levantar. El infierno va a venir contra ti. Y te quiero hablar de 3 estrategias que produce el enemigo. Y también te voy a hablar la respuesta de Dios. ¿Están conmigo? Número 1, la estrategia del enemigo es producir miedo. Una de las cosas que nosotros enfrentamos es que cuando viene una situación adversa a nuestras vidas, el miedo se apodera. En el versículo 3 dice el salmista: cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Una de las cosas que el Señor nos repite muchas veces es que yo estaré contigo, no temas, no temas. Y a lo largo de la historia de la Biblia vemos esa palabra repetida muchas veces. Porque como seres humanos siempre tendemos a temer. Siempre tendemos a ir en contra de lo que nuestros sentimientos, nuestras emociones están sintiendo. ¿Sí o no? Muchas veces el temor nos paraliza. El miedo no nos deja avanzar. Nos comienza a revelar o comienza a pensar nosotros en nuestro miedo que el futuro que tenemos es el más drástico y el más horrible, ¿sí o no? El miedo viene cuando recibimos una mala noticia. Y un autor cristiano llamado Ed Cole tiene un libro que se llama La enseñanza sobre el miedo y la fe, y dice que entre el miedo y la fe tienen algo parecidos. Porque el miedo y la fe están creyendo en algo. Tienen la creencia de que algo va a ocurrir. La fe cree que algo bueno va a ocurrir. El miedo también cree que algo va a ocurrir. Y algo negativo. Nosotros tenemos miedo y a veces esto es tremendo. Porque en estos últimos días yo lo he experimentado. Y se los digo como por experiencia propia. Cuando el miedo te embarga, tus sentidos se paralizan. Cuando el miedo te embarga, te sientes como desprotegido, te sientes vulnerable, te sientes como que te van a atacar de diferentes lados. Eso es lo que estaba experimentando el salmista aquí. Él sentía miedo, claro, estaba en una ciudad enemiga, estaba rodeado por gente incircuncisa, gente que no creía en Dios. ¿Cómo no va a venir el miedo? Respiraba el miedo, caminaba con miedo. ¿Por qué? Porque temía por su vida. Pero hay algo muy interesante, es que él dice: pondré mi confianza en Dios. Y es que cuando el miedo venga a tu vida, cuando el enemigo quiera susurrarte que te va a destruir, que te va a matar, que va a hacer todo lo negativo, tú tienes que decir: yo pongo mi confianza en Dios. El Señor me librará, el Señor peleará por mí, el Señor es mi defensor.
Y es allí donde tienes que recordar las palabras y las promesas que el Señor te ha dado. ¿Cuándo llega el miedo? Cuando tenemos un diagnóstico médico, la pérdida de un empleo. Muchos tienen miedo hasta de hablar en público. El hablar en público, dice, por favor, pastor, no me pase porque me paralizo. Pero el miedo lo puedes enfrentar o lo puedes vencer cuando enfrentas eso. Es la única manera como tú vas a vencer. Hay una película llamada Facing the Giant, Enfrentando Gigantes. Y en esa película hay una parte de una historia donde un padre que está discapacitado le dice a su hijo, intenta jugar fútbol. Y él dice, bueno, es que yo nunca he jugado fútbol, yo juego soccer. Pero inténtalo, tú puedes. Entonces le dan una oportunidad para que tire hacia el aro, hacia el arco. Y él decía, no, pero es que yo no lo voy a hacer, yo no sé por qué me dejaron. Yo sabía que iba a fallar. Y el papá le dice una lección. ¿Por qué estás proclamando tu derrota antes de comenzar? Deja el miedo y comienza a enfrentarlo. Tú tienes la habilidad. El Dios está contigo. Dios te diseñó y tú lo puedes lograr. Y es increíble esa historia porque al final de la película vemos cómo este muchacho le toca disparar un tiro de más de 49 yardas, que era casi difícil e imposible de lograr. Lo hace porque cree que Dios lo diseñó y le llamó y le dio la habilidad de hacerlo. Y al final dicen, están mirando lo que fue imposible para nosotros, en Dios todo es posible. Gloria a Dios por ello. Así que es tiempo de echar fuera. Parte de la estrategia del enemigo es produce miedo. Otra estrategia del enemigo es sembrar mentiras y difamación. Cuando tú has sido ungido por el Señor, el enemigo va a sembrar mentiras y difamación. Versículo 5 dice, siempre targiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Difamar destruye nuestra reputación. Jesús advirtió que somos bienaventurados cuando mienten contra de nosotros. La mentira y la difamación. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza el enemigo eso? Porque va contra nuestro ego. Porque va contra nuestro orgullo. Porque nos sentimos injustos cuando alguien dice algo que no fue real. Y eso va contra nuestra humanidad y nos sentimos como que, bueno, ¿por qué dicen esas cosas? Y queremos tomar acción, ¿sí o no? Cuando alguien habla mal de usted o cuando alguien lo difama, ¿qué es lo que sale de usted? Una manera como de querer defenderse. ¿Por qué dijeron eso? La Biblia dice, bienaventurados cuando os difamen, cuando digan toda clase de mal mintiendo. Y a veces no lo entendemos. ¿Por qué vino la difamación? Yo no me tengo que defender. Si usted está parado en Dios, usted no tiene que defenderse. Usted tiene que dejar que Dios pelee por usted. Porque si Dios es un Dios justo, que conoce la situación y que Dios lo defenderá. Amén. Vienen a sembrar mentiras y difamación. Eso afecta a nuestra integridad. Y Dios no busca que usted se defienda. Dios no busca que usted contrarreste la calumnia, sino que espere en el Señor. El salmista decía, me acaban, Señor, siempre targiversan, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. ¿Sí? Había un hostigamiento también. Otra estrategia del enemigo usa el hostigamiento. Nos hostiga de forma continua. Se juntan para espiarme. Es una presión incesante. Y no es exactamente lo que hacía Goliat antes, cuando retó al pueblo de Dios. No fue exactamente, dice que por 40 días se levantó ese gigante y decía, vengan contra mí. ¿Habrá alguien que se pueda venir contra mí?
y los hostigaba, y la gente estaba amedrentada, la gente tenía miedo, la gente tenía temor, porque miraban a ese gigante y decía: ¿quién va a vencer a ese gigante? Ese paladín, ese guerrero, ese hombre está muy fuerte, nadie lo puede vencer. El enemigo utiliza el hostigamiento. ¿Cómo sabes que tú estás siendo presa del enemigo o el enemigo está en contra de ti? Porque hay hostigamiento. Mateo capítulo 4, vemos otra historia muy interesante. Jesús termina de su ayuno de 40 días. Y en su ayuno el enemigo viene y comienza a decirle: hey, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas rocas en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, mira, lánzate, porque sus ángeles mandará acerca de ti. Si tú eres el Hijo de Dios, postrado te daré todos los reinos si te postras ante mí. Si tú eres el Hijo de Dios, hostigamiento para que cedas, para que entregues lo que Dios te ha dado. Ese es el propósito del enemigo, que tú te puedas rendir ante sus planes. Pero me llama la atención porque Jesús pudo guardar su corazón. Jesús dijo: solamente a tu Dios servirás y ante Él te postrarás. Sea el nombre del Señor bendito. Santiago 4:7 dice: resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Así que cuando tú te sientas hostigado, necesitas resistir, necesitas pararte firme en el Señor, porque Dios te va a dar la victoria si te mantienes firme en Él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que el enemigo va a usar esa estrategia: producir miedo, sembrar mentira y difamación y hostigamiento. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo Dios responde ante esta situación? Vamos al punto número 2.1. ¿Sabes qué? Dios todo lo ve. Versículo 8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios todo lo ve. Ninguna injusticia pasa desapercibido para Dios. Y podemos ver un ejemplo muy grande en la historia de Job. Job fue triturado, fue pasado a prueba, fue pasado por una situación difícil, perder sus hijos, perder sus pertenencias, perder su riqueza, perder todo en un día, y aún así se mantuvo firme al Señor. Esta semana yo he estado leyendo el libro de Job y qué maravilloso libro. Si no lo ha leído, léalo. Me encanta lo que dice en Job capítulo 5. Job capítulo 5. Quiero que vayamos al Job capítulo 5, versículo ya se lo digo. Versículo 18. Versículo 17 en adelante dice: pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues que aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sana. Aleluya. Él es Dios bueno. Él es Dios bueno. Él lo mira todo. Él mira la injusticia. Él mira las situaciones que estás viviendo. Él mira los conflictos que estás viviendo. Dios lo ve todo. Él no se va a quedar de manos cruzadas al ver el sufrimiento. Tarde o que temprano tu justicia llegará si tú te mantienes firme en el Señor. ¿Lo crees? Dios todo lo ve. 2. Dios responde a la oración. Versículo 9. Ahí mismo en el Salmos dice: mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo a ti clame.
Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo a ti clame. La oración del justo puede mucho. Iglesia, es tiempo de activar nuestra vida espiritual a través de la oración. Y es que la oración del justo puede mucho. Y es tiempo de orar. Dios responde a la oración de aquellos que claman día y de noche. Pero uno de los problemas que tenemos es que no oramos. Buscamos soluciones a nuestras maneras, buscamos la manera de cómo resolver los conflictos en vez de buscar en Dios. Y en los momentos de necesidad y en los momentos de conflicto es donde tenemos que orar. La respuesta está en la oración. Estos momentos le puedo compartir una historia de lo que he estado pasando en unos últimos días. Hace unos días estábamos pasando situaciones que vinieron, produjeron en mí mucha ansiedad, mucho temor. Y les puedo hablar realmente de esta lección porque realmente así lo sentía. El Salmo 56 era como una experiencia vivida en mi vida. Pero en esos momentos de tensión, en esos momentos donde me sentía tan angustiado, tan preocupado, con temor, con incertidumbre, me sentía tan agobiado, le dije a mi esposa, tenemos que hacer algo, tenemos que ir a algún lugar y nos apartamos por varios días. Por eso no me miraron, porque parte de que tenía una situación de salud, sentía que en realidad mi corazón se iba a salir. Se sentía muy preocupado, me sentía muy ansioso, muy afanado en mi corazón por todas las situaciones que estaba viviendo. Sin embargo, cuando nos apartamos de Dios, yo no le dijimos a las personas, a nuestros líderes, mire, simplemente oren por nosotros. Mi esposa y yo fuimos, nos encerramos, oramos y buscamos a Dios. Al primer día, segundo día, tercer día, 4 días encerrados buscando a Dios. Cuando tú buscas a Dios de corazón, déjame decirte que la respuesta de Dios va a venir. La respuesta de Dios va a venir. Y quizás no te va a resolver las cosas al momento, pero vas a sentir que Dios está en control. Y allí en esa montaña, cuando estábamos buscando a Dios, el Señor nos hablaba y nos decía, no temas, no temas, yo estoy contigo, yo te defiendo, yo peleo, yo suplo, yo abro puertas, yo hago lo imposible. Y desde entonces he llegado con una fuerza y con una fe de creer que lo imposible se va a hacer posible. Y algo que me puso el Señor desde hace varios días es, tenemos que orar por cosas imposibles. Tenemos que dejar de ser cristianos simplemente que creemos que las cosas nos están pasando por nomás. A veces creemos que el carro se nos daña y todas las cosas, nos están sucediendo cosas malas y malas y malas y pensamos que es normal. Eso no es normal. Puede ser un ataque del diablo. De repente tu salud no estás bien y estás mal, y estás enfermo y de repente el hijo y de repente el esposo y de repente las finanzas y de repente tantas cosas. Mire, hay veces que el enemigo va a venir a buscar maneras de oprimirnos, de sembrar miedo, de sembrar hostigamiento, pero si tú clamas a Dios, el Señor saldrá a tu rescate. El problema es que nosotros ponemos la oración como última opción. El problema es que nosotros buscamos la oración cuando ya creo que ya estamos en la coma, ¿entiendes? Espiritual. Cuando sentimos que ya no hay otra solución, como ya hicimos todo humanamente, podemos hacer y no encontramos otra respuesta, entonces pedimos, Señor, ay sí, ayúdame. Cuando el Señor debería ser la primera opción. El Señor no es tu lámpara de Aladino como muchos la tenían. Señor, resuélveme, dame el milagrito. Señor, hazme el milagrito, Señor. Dame lo que estoy pidiendo. Y a veces lo tenemos de esa manera. Y nos volvemos religiosos que solamente quieren algo de Dios. Cuando Dios quiere tener tiempo, intimidad contigo. En esa montaña yo pude experimentar algo. Una de las cosas que experimenté
es que todo es de Él y que necesito ser dependiente de Él. Por mucho tiempo quería hacer las cosas a mi manera, y se los confieso, quería hacer las cosas humanamente, a mi manera. Pero decidí entregarle todo y decir: Señor, aquí estoy, Señor, te entrego todo. Quiero que el piano venga rápido, por favor, porque ahorita voy a terminar, pero quiero hacer algo, y quiero hablar acerca de esto muy importante, iglesia. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida, nos volvemos cristianos religiosos. Dios está buscando gente que le busque en todo momento. Cuando las situaciones vienen a nuestras vidas y a veces no sabemos cómo manejarlas, lo que nosotros queremos hacer en nuestras fuerzas a veces no funcionan. Muchas veces no funcionan. Dios me enseñó en este proceso a depender de Él, a simplemente entregarle todo a Él. Pero a veces Dios tiene que sacarnos, tiene que humillarnos, tiene que triturarnos para que entiendas: Él es Dios. Y durante ese proceso el Señor nos habló a través de Habacuc capítulo 3. En los versículos, si usted lee Habacuc capítulo 1 y 2, hay quejas de Habacuc. Señor, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas cosas negativas? Pero en el capítulo 3, él se da cuenta de que Dios es Dios a pesar de las circunstancias. Y Él tiene el poder de cambiarlo como dejarlo así como está. Pero la situación es que ¿cómo tú lo vas a recibir? ¿Cómo tú? Y mientras Él está en ese diálogo con Dios, me llama la atención el versículo 2 al 4 que dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Después de haberse quejado, después de haber pedido al Señor: ¿por qué tanta injusticia, Señor? Tú no miras, ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Estás de brazos cruzados o qué? Se da cuenta que Dios es Dios y que Él a veces no permite las cosas porque en su misericordia está tratando con los corazones duros y rebeldes. Porque a través del dolor y la circunstancia es la única manera como el ser humano se vuelve Dios. Y Dios tiene que transformarnos, tiene que triturarnos, tiene que hacernos pasar por las circunstancias para que entiendas que Él es Dios. Para que vuelvas a orar, para que vuelvas a tener una relación con Él. Y es que Dios no te puede dar algo al menos que tú lo puedas valorar. Él no puede depositar su unción sobre una persona que no lo valora, que no honra su presencia. Por eso me da tristeza cuando hablamos de eventos espirituales y mucha gente me dice: no, pero es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que aquí, que allá. Yo me pregunto: ¿dónde está la pasión? Se perdió la pasión. Amós, en el libro de Amós, el capítulo 4 dice: es tiempo de buscarme, pueblo, para que vivan. Buscadme y viviréis. La única manera como tú vas a vivir la plena vida, la vida en abundancia que Dios quiere darte, es cuando tú te vienes y humillas y encuentras en Dios deleite. Pero si en tu vida no hay deleite por Él, hay un problema. Si en tu vida no hay atracción por las cosas espirituales, hay un problema grave, iglesia. Y una de las cosas que el enemigo está poniendo es por muchas distracciones. Los problemas son distracciones. Porque si tú te humillas ante Dios, la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se vendrán por añadidura. Si Él lo hizo con Elías, enviándole pan y carne por un buen tiempo, creo que eran como 3 años o no sé cuánto tiempo, pero fue bastante, y utilizó un cuervo
Eso es algo anormal, un cuervo, ¿sí? El cuervo come carne. Porque Dios usa cosas que están fuera de nuestra lógica. Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Porque así tan altos son los cielos y la tierra, así son los pensamientos de Dios. Habacuc dice: estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Versículo 3: veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. Él no, mire, cuando nosotros estamos tan cegados en nuestros problemas, no podemos ver la mano de Dios obrar, porque nuestras situaciones nos ciegan. Pero cuando tú buscas a Dios, vas a mirar la mano de Dios, el poder de Dios obrar, los hechos asombrosos de Dios. Mientras estábamos allá en ese retiro, yo le dije: Señor, provee un lugar, necesito un tiempo contigo, Señor, estoy desesperado. Mi esposa comenzó a llamar lugares, y el primer lugar que encontró llamó. Fíjese que cuando Dios está en el asunto, Dios abre puertas. Ella llamó al lugar, un campamento, no había nadie. Pero resulta y acontece, escuche bien esto, que cuando ella llamó, pasaba el director por ahí y les contestó la llamada. No había personal. Y les dijo: sí, vénganse, tienen 2 días aquí, completamente gratis, no hagan nada, no paguen nada, ¿sí? Nos dieron un lugar, una cabaña, y ahí estuvimos encerrados. Ahí fue como el beginning, el principio donde Dios nos lleva a encontrarnos con Él. Porque era en el piso, estábamos allí, pero estábamos con Dios y era maravilloso estar ahí. Terminan los otros 2 días y yo digo: Señor, yo necesito otro lugar, Señor, porque siento que necesito más tiempo contigo. Y el Señor me pone: ok, llama a este campamento. Llamamos al segundo campamento, nadie contesta, dejamos el mensaje. Yo le dije a Eli: vamos a ir para allá, Dios nos va a abrir puertas. Fuimos ahí, no me había dado cuenta de que estaba a 4 millas de ahí donde yo estaba. Vamos al lugar, nos reciben, tampoco pagamos nada. Dios nos abrió las puertas allí, nos dio un lugar exclusivo para pastores, completamente gratis. La mano de Dios estaba sobre nosotros. El Espíritu de Dios estaba ministrándonos, estaba abriendo caminos, estaba abriendo maneras. Y pude ver que en esos 4 días de retiro, pude ver que Dios quería trabajar con mi orgullo y como dependencia, que yo aprendiera a depender de Él. Que para Dios no hay nada imposible. Por eso que cuando tú tienes un deseo de buscar a Dios, no hay dinero que se atraviesa, no hay circunstancia, no hay problema. Es solamente tu limitante que te dice: no, no puedes, no puedes, no puedes. Pero cuando tú buscas a Dios y tú tienes un deseo en tu corazón, Dios va a abrir maneras, formas, y el Señor se va a glorificar. Pero necesitamos volver otra vez a la pasión. Por eso que Él dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, dice Habacuc. Aviva tu obra en medio de esos tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. Mientras Él describe en el capítulo 3 todo esto, describe todos los versículos, cómo Dios se manifiesta. Pero me llama la atención en el versículo 17 y 19, que dice: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en el campo, aunque tú no contestes, en otras palabras, aunque tú no obres, aunque tu milagro, Señor, no se dé, Padre, yo decido creer en ti. Y eso tiene que ser la actitud del corazón de los hijos de Dios.
Señor, te voy a buscar aunque tú no contestes, aunque tú no me hagas el milagro, aunque tú no respondas, Señor, yo voy a creer, yo voy a mantenerme firme en ti. Pero el enemigo pone en nosotros esa mentira de que estamos perdiendo el tiempo y por eso nos roba la batalla. Y por eso no podemos vivir en victoria. El cristiano debería vivir en victoria siempre, no en derrota. Porque aunque sí somos pasados por tribulaciones, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no quiere decir que vamos a vivir todo el tiempo en aflicción. Porque yo creo en un Dios, un Padre bueno. Dice la Biblia, Él se compadece de sus hijos. Si ustedes se compadecen de sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Los procesos son para transformar nuestro carácter, para hacernos más como Él, para producir madurez, para que terminen en gloria. Pero a veces son consecuencias de nuestras acciones, y nuestras consecuencias nos llevan a dar vueltas y vueltas. Y Dios te dice, búscame y viviréis. Y tú te vuelves rebelde y te vuelves, comienzas a hablar de todas tus limitantes y todas tus imposibilidades y negativas. ¿Y cómo Dios va a obrar? ¿Cómo Dios va a obrar si no le crees? ¿Cómo Dios va a hacer un milagro si no lo buscas? Si no oras. La Biblia habla de hombres que pasaron por pruebas. Daniel tuvo que ser procesado y enviado a un lugar de la fosa de leones. Pero aún en la fosa de leones, allí estaba el Señor cerrándole la boca a esos leones. Quizás estás atravesando por una cueva, pero déjame decirte que si la presencia de Dios está contigo, el enemigo no podrá tocarte. El enemigo no podrá hacerte daño. Sadrach, Mesach y Abednego fueron enviados a ese horno de fuego. Pero aún en el horno de fuego, el poderoso de Israel, el que nunca ha perdido una batalla, estaba con ellos, danzando, glorificando su nombre allí, porque Él está con aquellos que le honran. Iglesia, es tiempo de buscar a Dios. La respuesta de Dios, como punto número último, es que Dios respalda a los íntegros. En el versículo 12 dice David, prometo cumplir mis votos aún en la crisis. Dios respalda a los íntegros. La integridad es el arma más poderosa que procede a la promoción divina. La integridad. El Salmo 24, 3 y 4 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En la traducción amplificada en inglés dice, bienaventurados los que se anticipan a la presencia de Dios, los espiritualmente maduros, los de limpio corazón, aquellos con integridad, valentía moral, carácter piadoso. Ellos verán a Dios. Dios busca corazones íntegros, corazones puros, que no han elevado sus pensamientos a cosas vanas, que no se inclinan a los deseos carnales, que se inclinan a los deseos espirituales. Iglesia, el enemigo buscará maneras de producir miedo, mentiras, difamación y hostigamiento. Pero la respuesta de Dios es que Dios lo mira todo. Dios responde a la oración y al clamor. Y Dios respalda a los íntegros. Por eso podemos ver aquí, el salmista dice, Dios está de mi lado. Dios está de mi lado. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué puede hacerme un hombre si Dios está de mi lado? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Esto no es un poema lindo para que tú te lo memorices. Esto es una declaración real. Esta es una declaración real. Iglesia, necesitas levantarte a creer que Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, es Dios.
Ponte de pie, por favor. Su palabra es real, iglesia. Su palabra es real. ¿Quieres ver la mano de Dios obrar a tu vida? ¿O quieres seguir dándole vueltas al desierto? ¿Estás viviendo un proceso o estás viviendo una consecuencia de tu pecado, de tu acción rebelde? Sea lo que sea, la misericordia de Dios está aquí. Si estás viviendo un proceso, mantén tu corazón íntegro, buscando su presencia, porque te digo la verdad, viene ascenso, porque viene un nuevo nivel. Y si estás viviendo una consecuencia, si tú te alineas a Dios, dice la Biblia, la misericordia de Dios puede llevar a rescatarte, a sanarte y a levantarte una vez más. Tú decides lo que quieres. ¿Quieres vivir esperando que algo bueno va a suceder? ¿O vas a vivir en tu condición y vas a morir en el desierto, lamentablemente? ¿El desierto es para prepararnos o es para que muramos allí? Pero yo creo en el nombre del Señor que Dios nos va a levantar. Yo creo en el nombre del Señor que esa prueba, esa dificultad que estás viviendo, la vas a atravesar con valentía. Si decides poner tu mirada en el Señor, si decides creerle, si decides decir como el salmista: yo sé que Dios está de mi lado, no seré defraudado. Él pelea por mí, Él me defiende, Él no me dejará caer. Aunque el enemigo quiera susurrar a mi oído, no puedes más. El Señor quiere susurrar a tu espíritu y decirte: todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedes en Cristo. Levántate a creer. Levántate porque hay poder. Levántate porque largo camino te resta. Aleluya. ¿Qué debes hacer? Enfrenta los miedos declarando confianza en Dios y actuando en fe. Rechaza la difamación, manteniendo una comunicación veraz y un carácter intachable. Establece un tiempo de oración diaria, de ayuno, de búsqueda de la palabra, y resiste al diablo. Revisa tus actitudes si hay envidia en tu corazón y celebra por las bendiciones ajenas de otros. Mantén tus votos, tus compromisos espirituales. Aunque andes en el valle, aunque andes en el dolor, sigue congregándote, sigue diezmando, sigue sirviendo, sigue buscando con pasión su presencia. Aunque otros digan: ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Tú sigue en tu actitud correcta hacia Dios, porque Dios va a respaldar a los íntegros. No tienes que defenderte, no tienes que pelear. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo y esperamos que este mensaje haya tocado tu vida. Recordamos que nuestra iglesia tiene servicio los martes, los jueves a las 7 de la tarde y los domingos 2 de la tarde. También puedes ser parte de nosotros a través de tus aportaciones usando la aplicación de PushPay. Dios te bendiga.